Un buscador sabe perfectamente todo lo que no sabe. Por eso está en la búsqueda. ¿Qué voy a hacer con tanto cielo para mí? Voy a volar, yo soy un bicho de ciudad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál es el camino a seguir? Voy a soñar con ese beso. Un escenario distinto, te había dicho, ¿no? Gracias por estar ahí, mirando el buscador. Y es un escenario distinto. Y estuve con una maestra, en un lugar donde pasaron cosas raras, qué sé yo, hasta llanto hubo. Bueno, te invito a ver la nota. Dora Baret, una maestra. Bueno, estamos con Dora Baret, a quien le damos la bienvenida al buscador. Gracias. Y al mismo tiempo agradecerle que nos reciba en este lugar donde la hemos situado ahí, en ese escenario. Aunque la vida, Dora, es un escenario. Totalmente. Y usted lo sabe bien. Sí. Dora Baret, ¿por qué es actriz Dora Baret? ¿Por qué eligió esto? Bueno, en realidad casi diría por casualidad. Ajá. Al comienzo casi diría por casualidad, después ya fue vocación. Fue acompañando a una amiga que vivía en el mismo edificio que vivía yo con mis padres. Yo tenía 14 años. Ella me llevaba unos 20 años y le daba un poco de pudor ir sola a estudiar teatro. Entonces me dijo si yo la acompañaba. Ella vivía sola acá en Buenos Aires y mis padres y yo y mi hermano éramos su familia. Entonces ella se anota en el Teatro Buenos Aires, que no es lo más. Es un teatro del estilo del Liceo, un hermoso teatro. Y en ese momento, ahí en ese teatro, daba clases un gran director y actor uruguayo, que se llamaba Luis Alberto Negro. Entonces ella se anota, yo la acompaño y yo la ayudaba a estudiar. Yo estaba estudiando secundaria. Entonces Eve, sin decirme nada a mí, habla con Negro, con el director, y le dice que ella quiere que yo tenga condiciones. Entonces me tienden una trampa y uno de esas noches que íbamos a la clase, él decide presentarme. Yo iba, no falté nunca, me sentaba atrás de todo, era la única oyente que había. Decide comentar todo esto que le dijo Eve y decide delante de todos proponerme seguir estudiando becada. Bueno, yo ni siquiera me atrevía a decir que sí, pero tampoco que no. Era extremadamente tímida, pero extremadamente tímida, introvertida, y no tuve más remedio que dejarme llevar por lo que sucedía. Se entregó. Me entregué. Ahí no tenía inhibición, a tal punto que ya cumplidos los 15 años hicimos una representación de fin de curso en ese teatro que era, como le digo, un teatro como el teatro Liceo, que era un teatro importante. Sí. Y yo interpreté 2 obras, todos interpretamos 2 obras. En una era de Florencio Sánchez, La Tigra. Yo hacía un negrito que pasaba por el escenario, y en la otra obra, que era de Roberto Taliche, La Llama Eterna, yo hacía una ama de llaves que tenía unos 30 años, o sea, caracterizada, pues yo en ese momento tenía 15. Y ahí usted dijo, es esto. Todavía no, pero... Era chica, claro. Claro, pero empecé a estudiar. Ajá. Ahí Negro después se fue, él se convirtió, él ya era un director importante de televisión, empezaba la televisión, estoy hablando del 55. Claro. Él se convirtió en uno de los directores fundadores de nuestra televisión,
y después se fue a fundar la televisión en Puerto Rico. O sea que ya ahí tuvimos que suspender. Y a partir de ahí continué estudiando después de él fue Varela en el sindicato de extras. Muchas figuras salieron de ese instituto. Y entre ellas yo me anoté en el instituto para que me llamaran y para tomar clases con Varela. Varela era el hermano de Mecha Ortiz. O sea que tenía también un halo importante. Y bueno, a partir de ahí también me llamaron para extras de cine. O sea que yo en cine empecé como extra. Muy joven. Si yo le pregunto, ¿quién es Carlos Gandolfo? A ver, yo preguntaría primero desde el desconocimiento total. En este momento hay mucha gente que puede estar mirando y no sabe quién es Carlos Gandolfo. ¿A usted se le mezclan las cosas en contarle a la gente? Carlos Gandolfo fue el amor de mi vida y además fue uno de los grandes profesores de teatro que tuvo la Argentina. ¿Se lo puede definir rápidamente o se le mezclan? Sí, se me mezcla hasta un punto que pasó a ser algo natural. Ah, claro. Las dos cosas eran una, incluso para mis hijos. Hace poco Matías dirigió una obra acá que yo trabajaba que se llama Luz de Gas. Y escuché en un reportaje que le hicieron donde él decía que si se sorprendía él de tener una mamá famosa, sí, digamos, entre sí. comillas, y un papá tan respetado, y él decía que algo que no me había dado cuenta hasta ese momento, no, porque para mí era natural. Claro. Yo nací en ese mundo de ellos, lo mismo que mi hijo mayor, el mago. Emanuel. Claro, ellos nacieron en ese mundo, entonces Sí. para mí, habiendo empezado de 14 años, era natural. Claro. Además, mi relación con Carlos empezó después de todos esos maestros que yo fui teniendo, me conecté con Hedy Krila. Hedy Krila era en ese momento una de las maestras más importantes que teníamos. Yo hice en principio 3 años, después estudié seminarios con ella, y el último año ella lo da en lo que era en ese momento el Teatro La Máscara, que es donde el grupo del Teatro La Máscara, dirigido por Carlos Gandolfo, entre ellos estaba Fernández, Augusto Fernández, Agustín Aleso, o sea, eran, digamos, los ideales de todos los actores que empezábamos en esa época. Y yo en ese momento veo en La Máscara una obra de Bernard Shaw, Cándida, y ahí empezó mi deslumbramiento. Y después el acercamiento con Carlos fue porque él reemplazaba a Hedy Krila. Ahí empezamos a tratarnos y a partir de ahí primero empezó una gran admiración de mi parte. Y a partir de ahí empezamos a conocernos, a salir. Nos llevó como un año. La primera pregunta que yo le hice a Dora Baret tenía que ver con por qué era actriz y iba un poco más allá. Y usted me contó muy concretamente el recorrido, porque naturalmente hay que comenzar del comienzo. Sí. Pero pasó el tiempo y usted hubieron momentos seguramente como en la vida de cualquier ser humano que se duda, tal vez no. ¿Hubo alguna duda en la carrera, en el mientras tanto, en el durante, que hace que Dora Baret diga, no, yo me bajo, tengo que cambiar rápido esto porque no es? ¿O nunca hubo una duda? Esto fue sobre concreto, cada vez más. Yo tengo que estar acá porque hay alguien que tiene que recibir lo que yo tengo que hacer. ¿Cómo fue el camino? En realidad una duda así concreta no tuve nunca. Tuve otro tipo de dudas. Sí, situaciones que me resultaron muy difíciles en la convivencia,
y había momentos en los que me preguntaba si yo estaría preparada para enfrentar ese tipo de situaciones, Sí. que más bien tenía que ver con cómo relacionarme con el resto, porque en realidad toda mi vida, y lo mismo Carlos, nos mantuvimos bastante alejados, o sea, nosotros íbamos, hacíamos nuestro trabajo como obreros, digamos, Sí. pero después volvíamos a nuestra casa y era Carlos mucho más que yo, pero estábamos bastante aislados de todo lo que es el medio, ¿no? Ujú. Al comienzo, como dije antes, el comienzo fue por casualidad. Después, como realmente no paré de trabajar desde ese comienzo, incluso hice cine, televisión con Negro, con Luis Alberto Negro, cuando empezaba la televisión, y después, en ese momento era el furor de las fotonovelas. Ujú. Hice muchas fotonovelas, pero fotonovelas a un nivel que, por ejemplo, Kurlan, que era un gran director de cine, después se fue alemán, después se fue Ralph Papier, que era alguien admirado profundamente por los cineastas, hacían fotonovela, con un criterio. Una fotonovela podía durar todo un año, porque la producción era, las fotografías eran todas artísticas. Después se fue como bastardeando, pero ahí, bueno, trabajábamos con Alfredo Alcón, había figuras que eran de mucho nivel, de mucho estatus, digamos, como artistas. Después eso fue como invadiendo ya la televisión, bueno, nos fuimos alejando, digamos, algunos. Y recién después yo sí tomé conciencia qué tipo de actriz quería ser. Ah, Eso fue diferente. ¿y por qué? ¿Cuál fue el motivo? A ver, ¿en qué tipo de eventos yo quería estar? Tanto en cine, en teatro, como en televisión. Sí. Eso fue después, en los años, no sé, 60 y pico, 70. Yo hice con Carlos una obra que fue la primera prohibición de Onganía, que se habla poco porque en realidad es algo que lo sabemos muy pocas personas, porque fue como un estreno de élite, y la gente de esa época nos prohibieron en un teatro independiente, la dábamos, que ya no está en la calle de la Valle. Después prohibieron Bomarzo. Ahí concretamente, esto habrá sido 66, 67. Ahí concretamente yo elegí, después de haber probado y de haber tenido ciertas dudas, de haber trabajado en todo tipo de teatro, ahí decidí qué tipo de actriz quería ser y qué cosas quería hacer. Aparece la elección. Usted ya, después de haber probado distintas cosas, también me imagino que con el asesoramiento de su marido, Claro. ¿no? El compañero de ruta, que Claro. A través de la particular forma que él tenía de ver el teatro, Claro. otro enfoque. Por supuesto, influenció. Claro. Pero no solo él, influenció. Inconscientemente yo elegía un tipo de actuación que se parecía bastante a la que hago Ahí ahora. está. O Claro. sea, Luis Alberto Negro tenía que ver con eso. Claro. Varela, en cierta medida también. Y Hedy, ni que hablar con Hedy. Aunque Hedy en ese momento todavía no estaba tan relacionada con Stanislavski. Claro. En realidad, cuando hace la fusión con Carlos Gandolfo, empiezan a estudiar Stanislavski, los dos. Entonces, ahí ya va como definiéndose. Yo pertenezco al primer grupo que Carlos tuvo por su cuenta, digamos. Sí. Porque él empezó dando clases con Hedy en La Máscara. Él se va después de La Máscara y forma su propia escuela. En ese primer grupo yo ya pertenezco como alumna. Y a partir de ahí yo estudié
primero con mucha continuidad, después hice seminarios que él hacía en España, o sea que yo fui siguiendo todos los pasos de él. Tal vez en los últimos 10 años yo estaba un poco más alejada, pero como nuestra relación, si bien nos separamos, continuó. O sea, continuó, nadie nos conocía más que nosotros mismos y nos conteníamos mutuamente, eso hasta el último momento. Ahora, mi elección yo digo que fue con Salvados, porque hasta ese momento era como que inconscientemente las circunstancias de la vida me iban llevando hacia ese tipo de actuación y hacia ese tipo de trabajo que yo hacía. En ese momento yo ahí tomé conciencia y dije, no, esto es lo que yo elijo como actriz, qué tipo de actriz quiero ser y qué quiero contar como actriz, tanto en cine, en televisión como en teatro. Pero la elección ya estaba, estaba. Y además no había forma de bajarse de ese barco. No. Quiero decir, usted iba a ser actriz hasta el final. Sí, ese tipo de elección, pero eso fue, yo descubrí, primero que me había cambiado la vida, porque a través de un personaje yo iba exorcizando cosas mías. Claro, era productivo. Y entonces ahí me di cuenta que bueno, que esto, yo me expresaba a través de ser actriz. Después ya me di cuenta que no quería hacer otra cosa. Ya fue, y después, bueno, como digo, en el 67, 66, ya ahí fui más, hilé más fino, digamos, elegí más fino, que fue qué tipo de actriz, qué tipo de actuación quería hacer y qué tipo de expresión quería mostrar, ¿no? Dora Baret, una actriz de tanto tiempo, de tanto renombre, que ha podido elegir, que además mucha gente cuando uno le comenta a quién va a entrevistar, dice, Dora Baret, macana. Estamos hablando de una actriz seria. Usted recién nombró a Alfredo Alcón al pasar, pero también en un territorio donde los grandes, de una también conducta intachable en otros terrenos, no involucrándose nunca en ese chusmerío que la farándula genera, y a través de la pura actuación, usted ha entendido algunos conceptos básicos seguramente, o secretitos, que seguro se los dará a sus alumnos que dentro de un ratito van a estar sentados acá. Los mismos que reciben. ¿Cuál es el sentido, si es que hay uno, que el actor debe empezar a agudizar para ser actor? ¿Hay uno en particular o son todos a la vez? A ver, yo, nosotros con Matías Gandolfo, es el hijo menor de Carlos y mío, usamos de pronto palabras, frases que hacemos o se las damos a ellos escritas en unas hojas, o hacemos que ellos lleven como un cuaderno como guía y que las escriban, que son, por un lado, compromiso, responsabilidad y excelencia. Cuando digo excelencia no digo trabajar para sacarse un 10. Excelencia como la que tenía el niñito que éramos. Claro. Ese compromiso para jugar y esa excelencia. Nadie nos podía interrumpir. Lo hacíamos con una entrega total. Pureza absoluta. Se nos iba la vida en eso que jugábamos. Qué lindo. Momento a momento. Sí. Eso por un lado. Y por el otro, honestidad y sinceridad. Primero conmigo mismo. Claro. Y por lo tanto después con los demás. Esto para nosotros es esencial, porque el tipo de trabajo que nosotros hacemos es primero que se conecten con lo que son como personas, con el ser humano, y después vendría el actor. Claro. Porque siempre decimos con Matías, que es lo que también decía Carlos, somos un instrumento, con la diferencia es que, por ejemplo, para un violinista, el instrumento está afuera. Claro. En cambio, en el caso nuestro, somos
nuestro propio instrumento. Entonces la propuesta es conocernos, aprender a conocernos y aprender a ver cómo suena este instrumento y a ver qué tenemos que trabajar para que suene mejor. Claro. Esto sería como el comienzo. Primero que se... Es que no puedo. Me conmueve. ¿Se emocionó? Sí. Me conmueve. Pero no me importa que lo tomen, ¿eh? No, por favor, al contrario. Sí, Parece por que es eso un me beneficio. conmueve que entren. La llegada de los alumnos de Dora Baret hacen que ella se emocione espontáneamente. Con esta misma emoción, te invito a que el miércoles que viene a las 23 horas veamos la segunda parte de Dora Baret. Así va la vida, tan incierta, fugaz y voraz, tan desordenada, desproporcionada, tan inesperada, desafortunada, tan irresistible, tan imprescindible, tan preciosa, tan sucia, tan bella, tan puta. Así es la vida, así llega un día, y así como viene, se va, se va, se va.